Muy buenos días, Señor. Hoy estamos aquí confiados porque muchas situaciones estamos viviendo, difíciles, situaciones que en la carne, cargándoles en nuestra alma, nos agobiarían, pero la hemos soportado porque hemos creído en tu palabra, Señor. Confiamos en ti no porque todo está resuelto, sino porque a medida que vamos viviendo las dificultades, vamos viendo tu respuesta. Vamos viendo cómo tú nos alientas, tu espíritu nos fortalece y por medio de las dificultades podemos vivir eso que decía Pablo a los filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De hecho, Pablo le escribía a una congregación, a creyentes que sabían que él estaba sufriendo, que sufría cárcel, que sufría persecuciones, que sufría acusaciones, que muchos lo querían humillar. Y él a todos ellos le decía: no, eso es mentira, porque con Cristo nunca hay problemas. Sí, sí hay problemas, sí hay situaciones, y todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque estamos en un mundo caído, y no es que el Señor no quiera darnos un trato especial. Claro que tú nos das un trato especial, un trato que es la fortaleza de tu espíritu. El trato especial no es quitarnos todos los problemas, sino ponernos en nosotros un espíritu superior para poder trascender, no solamente sobrevivir, sino mostrar a los demás, no una sobrevivencia ahí escueta, ahí pobre, sino una fortaleza, una gloria tuya para superar todo conflicto, Señor. Y para que también otros crean, para que otros vean tus maravillas, para que otros también puedan decir: aquí hay algo, aquí hay alguien más que nada. Algunos probablemente al principio dirán: aquí hay algo, pero pues entenderán que hay alguien y ese eres tú, Señor. Por eso te damos gracias, porque en medio de las dificultades nos utilizas como testimonio, pero también nos fortaleces. Nos fortaleces, nos hace más prudentes, nos hace más sabios, nos hace más gozosos, porque nos gozamos en la esperanza y ya no nos sufrimos en la tribulación presente. Señor, gracias por la palabra con la que hoy tú nos quieres seguir fortaleciendo. Bendecimos nuestras vidas porque tú las bendices. Bendecimos la oportunidad de conocerte, porque es la bendición conocerte, la mayor de todas. Y bendecimos desde ya la salvación, la eternidad que tienes destinada para todos los que te creemos, Señor. Bendecimos, Señor, tu amor y tu misericordia, porque no es por nuestro buen andar, es por tu gracia que somos salvos. Es porque, claro, tú nos llevaste a nosotros a confesar que sí, hemos pecado contra ti. Nos arrepentimos y ahora caminamos contigo, Señor. Nos convertimos para ya no andar conforme a las obras de nuestra carne y del mundo espiritual, ese que también nos quiere llevar a la destrucción, como así se pretendió desde Adán y Eva, Señor. Alejarnos de la verdad para vivir en mentiras. Eso es lo que quiere el mundo de las tinieblas también, por supuesto, que está por encima de estas cosas, pero sobre ti, sobre ellos estás tú, Señor. Sobre ti no hay nada. Sobre todo esto estás tú, Señor. Hoy te bendecimos a ti y te damos gracias por lo que harás. De ti dependemos. Sigue guiándonos, Señor. Y nosotros por nuestra parte diremos: donde tú indiques, allí iremos. Porque solo en ti hay palabras de vida eterna. Solo en ti hay verdad. Bendito eres tú, mi Señor Jesucristo, que hoy nos guía. En tu precioso nombre, bendecimos este tiempo. Amén. Muy bien, gracias a todos por conectarse. Y el tema de hoy es muy interesante para que reflexionemos sobre cosas que conocimos antes de conocer a Cristo. Antes de conocer a Cristo había cosas del cristianismo que conocíamos, pero que con Cristo ahora se hacen nuevas o se hacen completamente verdaderas. Y quiero hablar hoy del bautismo. El tema de hoy se titula, esta reflexión: el verdadero valor del bautismo en agua. Y vamos a 1 Pedro capítulo 3. Sí, claro, como les decía al principio, mientras que buscan primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 21 y 22, del bautismo hemos escuchado aún sin pisar una iglesia. Ya sabemos lo que es el bautismo, por lo menos lo conocemos como una ceremonia, se llevan los niños y se les bautiza y todo esto. Ahora, vamos a ver lo que dice 1 Pedro capítulo 3, en los versículos 21 y 22. Dice así:
El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Vemos que Cristo, que tiene suprema autoridad, que es como el Padre y el Espíritu Santo son Dios, tres personas, así son un solo Dios, un misterio que la Biblia nos muestra, pero que a veces nos cuesta comprender. Pero volviendo al punto, Jesucristo con toda autoridad, de ello ordenó el bautismo. ¿Pero para qué el bautismo? Bueno, primero, el bautismo es, como dice aquí, el acto que confirma para nosotros un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nosotros renunciamos, nos arrepentimos y nos convertimos y queremos ser lavados por el Señor. Es un reconocimiento consciente de nuestra condición y también de nuestra esperanza. Muy importante. ¿Cuál es nuestra condición? Por cuando todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuál es nuestra esperanza? Más la dádiva es salvación en Cristo Jesús. Más la dádiva del Padre, la dádiva de Dios es salvación, es perdón, es misericordia en Cristo Jesús. Por eso el bautismo debe ser un acto completamente consciente. Yo sé que está la tradición de bautizar a los bebés, pero si algo les digo, el bautismo que salva es el que es consciente. El bautismo que se hace confesando. Yo he estado mal, me arrepiento, me convierto, dejo atrás. Y reconociendo al Señor como mi Salvador, porque a Él están sujetos todas las cosas, los ángeles, la autoridad y potestades, y estando a la diestra del Padre, Él es el que nos da por creer en Él salvación. Y de hecho, el bautismo es un acto completamente consciente. Estaba antes de esto meditando en 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10, del 1 al el versículo, vamos a leer del versículo 1. Porque no quiero, primero, le repito por si acaso no lo voy a poder anotar. 1 Corintios capítulo 10, del versículo 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Acabo de leer los dos primeros versículos de 1 Corintios 10. Todos fueron bautizados en la nube y en el mar. O sea, aquí hace alusión al momento en que ellos pasan de Egipto al desierto para ir a la tierra prometida, en busca de la tierra prometida. Ellos pasaron en medio de las aguas y así fueron bautizados en la nube y en el mar. En la nube porque ellos seguían la nube. O sea, seguían la nube y dejaban de seguir lo que habían aprendido en Egipto. Porque para seguir la verdad tengo que dejar de seguir la mentira. Para seguir la libertad que recibo en Cristo debo de dejar de seguir todas las normas de esclavitud del mundo, conscientemente. Y en ese paso por el mar, por el agua, soy lavado. Ahora, ¿es el agua que me salva? No. Es el acto voluntario de decir, ya no más el pasado, voy adelante siguiendo la instrucción de Dios. Y es necesario arrepentirnos, claro. Es necesario seguirlo a Él. Y en el agua está un simbolismo de la limpieza del Espíritu Santo. No es el agua en sí, porque de repente uno dice, entonces, ¿dónde mando a buscar el agua? No es en qué agua exactamente. Si es en el agua en un río, en el agua en una pileta. Es en el Espíritu Santo, mostrado a través de esa agua que nos limpia y que de nuestro interior el Espíritu Santo hará que corran ríos de agua viva para tener nueva vida, precisamente para eso. Y de hecho, me llama mucho la atención que en el versículo 2 de 1 Corintios 10 que acabamos de leer, el término que se usa bautismo es, en el griego antiguo, es baptizo. ¿Y qué es baptizo? Lavar. Es el acto de lavamiento. Es dejar abrumado. El término también significa dejar abrumado, cubierto, completamente mojado a alguien. Y recuerden, así como con el agua se va desprendiendo el sucio, con el Espíritu también se va desprendiendo la antigua condición. Y eso es el bautismo como un acto consciente. Ahora, ¿qué sigue diciendo la Escritura al respecto?
En Mateo 3, en Mateo 3 vemos el ministerio de Juan Bautista, el profeta que anunciaba a Cristo. Y aquí vemos unos momentos antes de que él bautizara al mismo Señor Jesús. No porque él fuera pecador, sino como un reconocimiento y para que fuera una manifestación del Hijo, el Padre y el Espíritu Santo en ese momento, de que él era Dios. Y porque en su naturaleza humana él reconocía, o sea, más bien le mostraba a los demás, el hombre en su cuerpo tiene que ser lavado. Aunque él no había pecado, pero tenía una condición proclive, ¿sí? Tentado en todo, vencido por nada. Y con eso mostraba a las personas, ustedes necesitan hacer. Si yo, que soy el Hijo de Dios, lo hago por mi condición humana, ustedes tienen que hacerlo. En Mateo 3, del 5 al 6 dice, y salía a él Jerusalén y toda Judea, y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán. Atención a estas tres últimas palabras, confesando sus pecados. El bautizo implica no solamente estar conscientes de lo que se va a hacer, sino también de que renunciamos, confesamos. Necesitamos ser bautizados porque pecamos. Recuerden que en el interín él también nos dice, Juan Bautista, arrepentido y convertido porque el reino de los cielos va a acercar. O sea, arrepiéntanse, conviértanse. Ya, es el tiempo. Dejen atrás, confiesen y sean bautizados. Por eso un bautismo donde yo no renuncio a nada, un acto indigno. Yo puedo ser bautizado, claro que sí. Puedo participar en un bautizo de iglesia sin arrepentirme, pero es ofensivo. Es ofensivo a la naturaleza santa del Señor, que nos llama a ser santos como Él, pero también al propósito, consciente de dejar atrás. En Mateo 28, de hecho, el bautizo es dejar atrás, pero un punto hacia adelante, es un punto de partida, perdón. Mateo 28, del 18 al 20, versículo muy leído en esta iglesia, no en esta como exclusiva, pero porque sé que en muchas iglesias se le pone este énfasis a lo que es la gran comisión, el mandato superior, pero que nosotros es continuamente reiterado. Dice lo siguiente, Mateo 28, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesucristo que dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, o sea, tengo toda autoridad, nada puede competir conmigo y de nada necesito, ¿no? Porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Bueno, aquí dice, toda potestad me da en el cielo y en la tierra, da una orden este Jesucristo, que es el único camino al Padre. Por tanto, ya sé discípulos de todas las naciones, bautizándoles. Bautícenle. Y recordemos que el término bautizo es abrumar, empapar, limpiar, lavar por completo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, reconociendo la autoridad de un Dios trinitario y enseñándoles que guarden todas las cosas. Pero ¿cómo voy a enseñar a alguien que está repleto de información y de principios del mundo que creen que son las reglas? Que la verdad está en el mundo. Primero, para lo adecuado es bautízate, límpiate, deja atrás y olvida, ya nunca más. Ya no acordéis las cosas antiguas, no traigas las cosas pasadas al presente. Porque el Señor quiere hacer, pero ¿acaso no veremos? Él quiere hacer ríos Él quiere hacer ríos en nuestras soledades, caminos en el desierto. Pero no vamos a ver ni esos ríos ni esos caminos si estamos mirando hacia atrás y estamos abrazando nuestra antigua condición. Así que el Señor nos manda. Miren que nos manda a dejar atrás a través del bautismo. Ahora, ahí está la pregunta, ¿y qué pasa si una persona perece sin arrepentirse? No, perdón, sin arrepentirse está condenado. Sin bautizarse, bueno, ahí está el caso del ladrón que estaba junto a Jesús. Jesucristo no le demandó bajar de la cruz, ni hizo que los ángeles lo desprendieran de esa cruz para bautizarlo, porque él ya había un genuino arrepentimiento. Y por eso le dijo que estaría con él en el paraíso. Por supuesto. Ahora, si nosotros tenemos la fe y creemos, honremos al Señor con el bautizo. En Hechos 8 vemos el caso, en Hechos capítulo 8, de alguien que entendió esto
y quiso ser bautizado. De hecho, hizo esta gran pregunta a Felipe: ¿qué impide que yo sea bautizado? Vamos a leerlo. Hechos 8 del 36 en adelante. Estamos hablando del eunuco, el servidor de la reina, que estaba leyendo Isaías, el libro de Isaías, y cuando por fin comprende, porque Felipe le explica, tiene esta gran pregunta que vamos a ver adelante. Hechos 8 del 36 adelante. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él había entendido la necesidad de ser lavado. Ahora, tanto le interesaba que lo que pregunta es: algo me impide, algo me cancela la oportunidad de ser bautizado. ¿Será que no he hecho los cursos todavía adecuados? ¿Será que todavía no he hecho ciertas cosas? ¿No tengo ciertos años en la iglesia? No. Él no tenía años permaneciendo en una iglesia, no tenía cursos de teología. Sí tenía una necesidad y tenía algo que lo hacía idóneo. Y eso es lo que le pregunta a Felipe. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron al agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, el eunuco no lo vio más y siguió su camino. Aquí ya vemos cómo concluye cada quien en su camino, pero no sin antes, mejor dicho, hacer algo necesario. Este hombre quería ser bautizado y por eso dice: ¿pero qué me impide? ¿Acaso algo me puede estorbar? ¿Acaso no hago los pasos de fe? Pues el paso de fe primordial es creer de todo corazón. Creer de todo corazón, de todo corazón que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es Dios. Yo ayer escuchaba a alguien a un cristiano que tiene una lucha muy interesante para evangelizar homosexuales y llevarlos atrás. Y él decía, por mucho tiempo, algo que ha hecho referencia otras veces, él decía: Jesús era mi Salvador, pero no mi Señor. Recuerden que es algo que yo suelo decir: cuidado, que queremos que Jesucristo sea nuestro Salvador, pero no nuestro Señor. Y él entendió que su error era que Jesucristo él lo pedía como Salvador, pero no como Señor. Aquí cuando Felipe le dice: si crees de todo corazón, ¿cuál es la respuesta que hace idónea a la persona para el bautismo? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, o sea, es Dios, tiene autoridad, tiene la misma autoridad del Padre, y si Él es Dios, a Él yo le obedezco. Creo que Él es mi Salvador, porque Él es mi Señor y me lleva a mí a pasar del Egipto a la tierra prometida, del mundo, la esclavitud del mundo, a la salvación eterna, y por eso quiero ser bautizado. Bien, en ese sentido entonces debemos examinar. Hemos recibido un verdadero bautizo. Fue consciente. Vuelvo y repito, sé que están las tradiciones, el bautizo a los bebés, y que a veces se nos dice, no, que si el bebé no es bautizado y perece, se pierde. Eso es muy interesante ver sobre la salvación y los niños que no tienen conciencia de pecado. Un niño sin conciencia de pecado que todavía, como dice en Deuteronomio 1:39, que no tienen conciencia del bien y el mal. En Números también habla de quienes entrarán a la tierra, los que todavía no tienen pecados, que todavía no conocen el pecado, no conocen la carnalidad todavía, están en un estado de inocencia. Para ellos hay salvación todavía. Así que ellos no es que requieran el bautizo, porque todavía ellos no hay una condición. Claro, cuando sean conscientes de su pecado, el niño ya tiene que recibir a Cristo. Por supuesto que sí, cuando tiene conciencia del pecado. Tenemos una naturaleza pecaminosa porque en pecado fuimos concebidos, sí, pero hay pecado consciente todavía en el bebé. No necesita el bautizo. El bautizo, de hecho, es el acto del que ya de antemano se ha arrepentido, se ha convertido. ¿Qué nos hace idóneo a nosotros? Es decir, yo me arrepiento de vivir bajo el gobierno de mi carne, bajo el gobierno del mundo, bajo el gobierno de la maldad. Ahora, como Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Así que fue la primera expresión de él, la pregunta. Después de que reconsideres que era Cristo el Señor, ¿qué quieres que haga? Eso nos hace idóneos para el bautismo. Ahora, ¿el bautismo es legítimo? Sí.
debe ser anhelado, sí. Felipe jamás le dijo al eunuco, pero si tú crees, ¿para qué te vas a bautizar? No, detuvo el auto, perdón, el auto no, error histórico. Detuvo el carro de ruedas, era no llevado por motor y bautizó. Por supuesto, si alguien cree en Cristo Jesús genuinamente, y yo debo hacer la pregunta, ¿de verdad crees en Cristo porque vas a hacer algo delante del Señor? Entonces te bautizo. No dudo que para Felipe hubo un discernimiento espiritual, porque alguien me puede decir, yo creo que Jesús es el Señor, y mucha gente me lo ha escuchado, y después de mucha gente lo ha escuchado, y después por sus frutos sabemos que no hay fruto de arrepentimiento siquiera. Pero creo que hubo discernimiento espiritual de parte de Felipe para que le dijera entonces sí, o para que mandara parar el carro, para que mandara detener todo y bautizar. Aquí yo quiero que examinemos cómo estamos. ¿Estamos listos para un bautizo? ¿Estamos listos para recibir ese lavamiento? Pasar siguiendo la nube y pasando el mar, pasando el agua, ser inmerso en esa agua que nos limpia. ¿Estamos dispuestos para hacer un bautizo digno? Es lo que me lleva a mí a honrar el acto del bautismo. Creer que Jesucristo es mi Dios, que Él me gobierna, que ya no más según la carne, que mis pecados son más razón de mi debilidad, de mi falta de entendimiento que de el reino de mi carne. Porque todavía pecamos, aunque seamos gobernados por el Señor, porque estamos aprendiendo a dejar atrás, porque hay cosas que todavía quedan allí. Pero si no somos gobernados por nuestra carne, y por eso nos duele pecar, porque sabemos que hemos fallado al Señor, entonces podemos decir somos aptos para ese bautizo. ¿Cuál es la recomendación? Hagámonos aptos para el bautizo. Que si el Señor hoy nos manda un profeta, un pastor, alguien que nos diga, quiere ser bautizado, nosotros no digamos en nuestro corazón que hay algo que me lo impide. ¿Qué es lo que me lo impide? Que todavía no creo en Cristo como el amo, el Dios que determina mi vida. Porque la fe que salva es la que no dice solamente, yo sé que Dios es Dios, sino cuando yo digo, Él es mi Dios y conforme a su voluntad yo actúo. Les invito entonces a que reflexionemos, gracias por los que se han bautizado ya, pero a los que no todavía, si es necesario, hacemos el alto necesario. Ya tenemos un viaje pendiente por lo menos a otra provincia para bautizo. Solamente que se defina cuándo es el momento. Hacemos alto, detenemos lo que haya que detener para el bautizo de quienes ya pueden reconocer, ¿sí? Pura, indignamente, fielmente, Señor, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Salvador, a ti me rindo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque hoy tú nos has mostrado esto. Si tú eres nuestro Dios, ¿qué nos impide a nosotros? Tal vez a hoy nos lo ha impedido la falta de conocimiento. Tal vez hoy nos lo había impedido el no entender, el no saber, no me dijeron, no me explicaron. Pero si ya hoy entiendo el verdadero propósito del bautismo en agua, ser bautizado en agua para ser limpios, y si en otro sentido, de repente lo que antes había mi era duda si era lo digno, pero si eso es derribado, entonces ahora ya debo comprender y debo ponerme, Señor, si yo sé el verdadero valor del bautismo, yo creo que por tu misericordia soy digno porque mi carne no lo soy, pero me arrepiento de todo y tú eres mi Dios, nada me impide ser bautizado. Es más, es un anhelo, Señor, es un anhelo, y así como estuviste, Señor, el Padre hablándole al Hijo y el Espíritu Santo manifestado, porque cada acto que nosotros hacemos no se escapa de tu mirada. Queremos hacer este bautizo, ¿sí? Pues dispongámonos a hacerlo. Pero antes dispongámonos a ser idóneos, que nada nos impida en nuestro corazón ser bautizados. Hoy te bendecimos a ti y te damos gracias por esta palabra en nombre de Cristo Jesús. Amén.